¿Creías que la crisis del gas era el mayor golpe a Europa? Lo que acaba de firmar Putin puede dejar a Alemania sin pan ni futuro. En un movimiento que ha sacudido por completo a la economía alemana, Vladimir Putin ha firmado un decreto secreto bloqueando la exportación de fertilizantes clave a Alemania, justo antes de la temporada de siembra. La noticia se filtró primero en los círculos empresariales. Contratos rotos en cuestión de horas, fábricas químicas paralizadas y miles de trabajadores y agricultores saliendo a las calles con un mensaje claro: sin fertilizante, no hay pan. Para Alemania, esto no son solo cifras en una hoja de cálculo. El amoníaco y la potasa, componentes esenciales para los abonos, han dejado de llegar. Las instalaciones de gigantes como BASF ya sienten el golpe. La producción se detiene, los precios se disparan y los agricultores temen por la cosecha. En Baviera, Baja Sajonia y Brandeburgo, la incertidumbre se respira en el aire. Si el fertilizante no llega a tiempo, la caída del rendimiento agrícola podría desatar una crisis alimentaria sin precedentes. Y el riesgo es enorme. Si Alemania no reacciona rápido, se enfrenta a desabastecimiento, inflación y una posible crisis social y política que podría sacudir los cimientos de Europa. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto crítico? Vamos a descubrir el contexto y las cadenas ocultas que hicieron posible este escenario. Alemania, líder industrial europea, construyó su fuerza sobre pilares que ahora tiemblan. Durante décadas, su economía ha dependido de recursos vitales provenientes de Rusia, especialmente el amoníaco y la potasa, ingredientes esenciales para la producción de fertilizantes químicos. Este suministro constante permitió a la agricultura alemana mantener altos rendimientos y precios competitivos, posicionando al país como un gigante en la exportación de productos agrícolas y alimentarios. Sin embargo, todo eso cambió de la noche a la mañana con la noticia. Rusia cerraba el grifo. El decreto secreto firmado por Vladimir Putin fue como un terremoto. Los contratos saltaron por los aires y, de inmediato, los traders alemanes recibieron notificaciones. El suministro se cortaba, sin discusión posible. Las alternativas, propuestas a toda prisa desde Canadá o Estados Unidos, resultaron costosas, lentas y prácticamente inalcanzables en el corto plazo. La industria química y agrícola de Alemania, acostumbrada a la puntualidad y estabilidad, se encontró sin margen de maniobra. En las zonas rurales de Baviera, Baja Sajonia y Brandeburgo, los agricultores hicieron cuentas y se echaron las manos a la cabeza. Con la temporada de siembra a la vuelta de la esquina, los almacenes estaban vacíos y los precios cambiaban cada día. No podemos esperar. Si no fertilizamos a tiempo, la cosecha cae. Y si la cosecha se pierde, se viene todo abajo, dijo un agricultor en la televisión local. No era una exageración. Una reducción del 15% o 20% en el rendimiento podría traducirse no solo en precios más altos, sino en una amenaza directa a la seguridad alimentaria alemana. Las protestas no tardaron en llegar. Los agricultores temen la ruina y los trabajadores de gigantes industriales como BASF ven peligrar sus empleos. El gobierno de Berlín, liderado por Friedrich Merz, intentó ganar tiempo entre negociaciones de emergencia y promesas de alternativas. Pero la realidad es contundente. La estructura industrial alemana, su reputación exportadora y miles de puestos de trabajo están en juego. El temor al colapso recorre fábricas y campos. Pero, ¿qué hay detrás de la decisión rusa y cómo afecta esto al tejido político y social de Alemania? El tiempo corre, y cada día sin fertilizantes acerca a Alemania al abismo. Lo que comenzó como un decreto en Moscú, rápidamente se convirtió en una pesadilla para Berlín. El canciller Merz apareció ante la prensa con el rostro serio, denunciando no solo un gesto hostil de Rusia, sino una amenaza directa a la seguridad alimentaria europea. Detrás de las declaraciones formales, la incertidumbre se sentía. El gobierno alemán, que había apostado por la gradualidad en sus planes económicos, ahora veía tambalear un sector entero esencial para la estabilidad del país. Las alternativas existen, sí, pero son caras y difíciles de implementar. Alemania empezó a negociar de emergencia con Estados Unidos y Canadá,
grandes productores de fertilizantes, pero los costes logísticos y la distancia hacían estas opciones casi insostenibles. Mientras tanto, desde Moscú llegaba un mensaje contundente. Para Rusia, el mercado europeo es perfectamente reemplazable. De hecho, los contratos alternativos con China y varios países de Latinoamérica se firmaron casi al mismo tiempo que el embargo. No fue una reacción improvisada, sino una jugada calculada y planificada para maximizar el impacto. En las calles crece la tensión. Las protestas ya no son solo de agricultores temiendo la bancarrota. Trabajadores de la industria química y logística ven peligrar miles de empleos. La inflación alimentaria es inminente y el precio de los alimentos básicos empieza a dispararse. La reputación del gobierno se erosiona con cada titular negativo. La oposición aprovecha para acusar errores de cálculo y ceguera ideológica. Se suceden debates encendidos en el Bundestag, donde se habla abiertamente de crisis, errores estratégicos y amenazas a la seguridad alimentaria nacional. Pero la crisis dejó de ser puramente económica. Ahora es política y social. El gabinete de Merz enfrenta divisiones internas, y la sociedad alemana muestra signos de ansiedad inédita desde hace décadas. El temor no solo es por la cosecha de este año, sino por la viabilidad misma de un modelo europeo que se creía blindado ante choques externos. En Bruselas, la Unión Europea busca una respuesta común, pero la realidad es más dura de lo esperado. El fertilizante, a diferencia del gas o el petróleo, no se puede sustituir de la noche a la mañana sin consecuencias inmediatas para las cosechas y, por tanto, para la seguridad alimentaria de todo el continente. El reloj avanza y el margen de maniobra se achica. El mayor riesgo es claro. Si el gobierno alemán fracasa en gestionar esta crisis, el golpe a la confianza pública y política puede ser devastador, no solo para Alemania, sino para la estabilidad de toda Europa. ¿Qué consecuencias inmediatas y a mediano plazo podemos anticipar para Alemania y el resto de Europa? ¿Es este el inicio de una nueva era de crisis y realineamientos globales? Porque lo que estamos viendo va mucho más allá de un conflicto puntual entre Rusia y Alemania. El corte de fertilizantes rusos no solo dispara los precios de los alimentos en Alemania y Europa, amenaza directamente el bolsillo de millones de personas. El aumento en los costos de producción agrícola se traslada a los supermercados y el efecto dominó ya es imparable. La inflación alimentaria se convierte en una amenaza real para la estabilidad social. Y si creíamos que esto solo afectaba a los agricultores, pensemos de nuevo. El descontento ya no es exclusivo del campo. En las ciudades, el alza de precios genera malestar, protestas y presión sobre el gobierno alemán, cuyo prestigio empieza a tambalear. Pero el golpe es aún más profundo. Alemania, durante décadas el motor industrial de Europa, ve cómo su modelo empieza a fracturarse. Las empresas, enfrentando costes disparados y una energía cada vez menos competitiva, deciden trasladar fábricas a Estados Unidos, donde hay energía más barata y subsidios atractivos. Cada planta que cierra es una comunidad que pierde empleos, un sector que retrocede, una economía que se debilita. La desindustrialización avanza, no de golpe, pero sí de manera constante y preocupante. Y mientras Alemania busca soluciones, Moscú reordena el tablero. Rusia ya no depende de Europa como antes. Redirige sus fertilizantes hacia Asia y Latinoamérica, tejiendo nuevas alianzas comerciales y demostrando que puede reemplazar a sus antiguos compradores europeos. Este movimiento no solo deja a Alemania sin alternativas inmediatas, sino que erosiona su influencia política y económica. La idea de que Europa era indispensable para Rusia es ahora cosa del pasado. Todo esto pone en jaque los tres pilares del modelo industrial europeo: energía barata, materias primas accesibles y mercados globales estables. El gas ruso ya no fluye como antes, los fertilizantes escasean y los mercados internacionales son cada vez más inciertos. El resultado: una Europa más vulnerable y dividida, con países del sur temiendo escasez, los del este enfrentando precios al alza y el norte presionado por presupuestos ajustados. ¿Hay salida? Las opciones no son fáciles ni rápidas. Se habla de negociaciones parciales,
Pero Rusia ha dejado claro que puede vivir sin Europa. Otros apuestan por una reestructuración profunda, aunque eso significa años de ajustes dolorosos, cierre de industrias y pérdida de empleo. El escenario más crítico, una crisis política abierta, con protestas masivas, polarización social y la reputación de Alemania en caída libre. En resumen, la estabilidad, el coste de vida y el futuro político de Europa están en juego. Y la pregunta clave es, ¿qué lecciones nos deja esta crisis? ¿Hay soluciones prácticas o estamos ante el inicio de una inestabilidad permanente? En la era de la incertidumbre global, cada decisión importa, y la tuya también. La crisis de los fertilizantes no es solo un problema entre gobiernos o grandes empresas, nos afecta a todos. Si algo ha dejado claro el embargo ruso, es que la economía mundial ya no funciona como antes. Hoy, cualquier recurso puede transformarse en un arma estratégica. Lo que hasta hace poco era impensable, cortar el suministro de un insumo clave de un día para otro, ahora es una realidad. Esto cambia las reglas del juego por completo. La dependencia de un solo proveedor o de un único mercado nunca ha sido tan peligrosa. Lo que está viviendo Alemania, con fábricas que cierran, empleos que se pierden poco a poco y precios en los supermercados que suben sin freno, es una advertencia para empresas, familias y gobiernos de toda Europa. La estabilidad que se daba por sentada puede desaparecer en cuestión de meses. Hoy, más que nunca, la vigilancia y el análisis crítico de las decisiones políticas y económicas no son un lujo, sino una necesidad. No podemos seguir ignorando cómo afectan los movimientos geopolíticos a nuestra vida diaria. La llamada turbulencia de los recursos se ha convertido en la nueva normalidad. Y las consecuencias de no anticiparse pueden ser irreparables. Pérdidas personales, empresas que quiebran, países que ven erosionada su seguridad y estabilidad. Por eso, la resiliencia empieza con la diversificación y la capacidad de anticipar cambios estructurales. Alemania, por ejemplo, tiene dos opciones: intentar negociar y recuperar parte del suministro, o invertir fuertemente en nuevas capacidades productivas, aunque eso sea caro y lleve tiempo. Pero hay una lección clara para todos nosotros: no poner todos los huevos en la misma canasta. Ignorar estas señales sería un error gravísimo. Esta crisis es una llamada de atención para empresarios, trabajadores y consumidores. Si no aprendemos a adaptarnos, los riesgos pueden trasladarse de los titulares de prensa directamente a nuestra mesa y a nuestro bolsillo. Así que, ¿cómo prepararte y actuar frente a la nueva normalidad? Hoy, la economía global se reescribe ante tus ojos. ¿Vas a mirar o a entender? Lo que acabamos de ver no es un simple capítulo más en la historia de los conflictos comerciales. Es el inicio de una etapa completamente nueva, donde las reglas de siempre, esa estabilidad que dábamos por sentada, han dejado de existir. El decreto secreto de Putin, que pone fin al suministro de fertilizantes a Alemania, no es solo una jugada táctica, es un mensaje claro de que los recursos esenciales se han convertido en armas estratégicas. Y en este nuevo tablero, la geoeconomía global está dejando atrás la predictibilidad y entrando en una zona de turbulencia permanente. Para Europa, y especialmente para Alemania, el resultado no es solo una cuestión de cifras o balances comerciales. Es una amenaza directa a la seguridad alimentaria, al coste de la vida, a los empleos y al propio tejido social. Las fábricas de gigantes como BASF se ven forzadas a tomar decisiones difíciles. O se adaptan a materias primas caras y cadenas de suministro inestables, o recortan producción, trasladan operaciones y despiden a trabajadores. Y cada una de estas decisiones afecta a miles de familias, a la estabilidad de comunidades enteras. El ciudadano común, paciente, pero sensible al precio del pan y la leche, sabe cuánto puede aguantar antes de exigir respuestas en las calles. Europa, con su historia de crisis y reconstrucción, conoce demasiado bien el precio de la inestabilidad. Mientras tanto, Rusia no solo cierra puertas, abre nuevas rutas hacia Asia, China y América Latina. No es un capricho ni una provocación pasajera.
Es una señal inequívoca de que el mundo se está fragmentando en bloques donde la política, la economía y el control de recursos van de la mano. En este contexto, Europa solo tiene tres caminos: buscar un compromiso parcial que alivie la presión a corto plazo, invertir enormes recursos en reinventar su propia producción, o enfrentar un escenario de crisis profunda, con protestas masivas y posibles cambios en el rumbo político. Pero aquí está el verdadero mensaje. La era de la globalización predecible ha terminado. Cada decisión, cada embargo, cada sanción, se traduce en precios más altos, empleos en riesgo y mercados menos seguros. Y ante este panorama, ser un espectador pasivo ya no es una opción segura. El futuro depende de la capacidad de adaptación y análisis de cada uno de nosotros. Por eso, más que nunca, es fundamental estar informados, cuestionar, analizar cada detalle y no dejarse llevar por el ruido de la superficie. Si quieres entender cómo evoluciona esta nueva era y qué decisiones realmente afectan tu vida diaria, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos analizando cada giro de esta historia. Y recuerda, pensar por ti mismo ya no es un lujo, es una necesidad.